Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a explicar cómo pedir n cantidad de números y esos números verificar cuántos son pares, cuál es la suma de los números pares, cuántos son impares y cuánto es la suma de los números impares. Entonces, como pueden ver, en este caso eh, ingresamos el número 5, ingresamos 5 números distintos y calculamos la suma y la cantidad de números pares e impares. Entonces, vamos a explicarlo. Vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, definir nuestras variables. Entonces, vamos a definirlas. En este caso, vamos a definir la cantidad de números que vamos a pedir, los números que vamos a pedir y de momento vamos a definirlos como enteros, ¿sí? Ya vamos a ver si más adelante pues pedimos más variables. Entonces ahora vamos a pedir la cantidad. Entonces aquí vamos a pedir datos de entrada y vamos a preguntar cuántos números desea ingresar. Entonces escribir, ingrese la cantidad de números que desea ingresar. Y lo vamos a guardar en la variable count que habíamos definido previamente, ¿sí? Entonces aquí vamos a guardar la cantidad de números que el usuario desea ingresar. Ahora vamos a hacer el proceso y dentro del proceso vamos a hacer uso del ciclo para que pregunte la cantidad de números que ha pedido previamente. Entonces utilizamos la estructura para y vamos a utilizar aquí la variable i. Entonces vamos a definirla. Entonces para i que comienza desde 1 hasta la cantidad, vamos a pedirle que, perdón, vamos a hacerlo que de 1 en 1, ¿sí? Vamos a decirle que va a empezar desde 1 y hasta la cantidad. Entonces aquí ingresamos 5, entonces nos va a preguntar 5 veces, ya que va a ir de 1 en 1. Nos va a preguntar, escribir, ingrese número. Vamos a colocarle aquí i para que lo muestre en cada repetición. Ingrese el número 1, después ingrese el número 2, después ingrese el número 3, después ingrese el número 4 hasta la cantidad de números. Y vamos a almacenarlo en la variable número que habíamos definido acá previamente. Esa variable es la que me va a almacenar cada vez que el usuario ingrese un número por pantalla. Perfecto. Entonces, ahora vamos a validar si el número es par o es impar. Entonces, recordemos que para eso hacemos uso de un condicional. Entonces, vamos acá a comandos y estructuras sí. Y en la expresión lógica, entonces vamos a validar si el número que fue ingresado al ser dividido entre 2 y su módulo, es decir, su residuo es igual a 0, quiere decir entonces que es un número par, ¿sí? Entonces aquí validamos el número par. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un número par? Entonces, primero que me cuente, entonces, contador de pares, vamos a definirla acá, contador P, vamos a definirla que me va a contar los números pares. Entonces, contador de números pares es igual a su misma variable más 1, ¿sí? Entonces me va a contar cada vez que ingrese a este condicional, me va a contar 1. Entonces, en este caso, yo no he definido un valor inicial para el contador. Entonces acá vamos a definir contador P. Vamos a decirle que empieza a contar desde 0, ¿sí? Porque en este caso no hay ningún número par hasta el momento. Entonces, cada vez que
haya 1, entonces este valor de aquí va a ir cambiando. Perfecto. Entonces, esta línea cuenta los números pares. Perfecto. Ahora necesitamos un acumulador para que me vaya guardando los números y me los vaya a sumar. Entonces, acumulador P, vamos a definirla acá. Acum P es el acumulador de números de pares, es igual a su misma variable más el número que estamos validando, ¿sí? Entonces, la variable acumulador de pares me va a guardar el número, ¿sí? Es decir, el número que fue ingresado en caso de que sea par. Y me lo va a sumar con el otro número que ya haya sido guardado. Entonces, también debemos hacer lo mismo. También debemos inicializarlo en 0 para que pueda guardar. Y aquí acumulamos, aquí guardamos los números pares y los sumamos. Perfecto. Entonces, este es el procedimiento para los números pares. Si no, entonces quiere decir que acá, si aquí están los pares, acá que estarían los números impares. Entonces, hacemos un contador para los impares. Vamos a declararlo acá. Contador de impares. Y le vamos a decir que va a tener la misma variable más 1. Y el mismo procedimiento que hicimos con los números pares. Entonces, aquí cuenta los números impares. Y debemos hacer lo mismo, debemos inicializarlo, ya que la variable no sabemos qué valor tiene. Entonces, contador de impares es igual a 0. Vamos a decirle que empieza a contar desde el número 0. Y vamos a acumular también los impares. Definimos la variable acun impares y también la inicializamos, que comience desde 0. Y le decimos que nos va a acumular el mismo valor de la variable más el número. Y aquí guardamos los números impares y los sumamos. Perfecto. Entonces, aquí ya habríamos hecho la operación. Ahora solamente nos queda mostrarlos, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos fuera del ciclo para. Aquí estaría la salida. Entonces, vamos primero a mostrar la cantidad de números pares, ¿sí? Entonces, escribir la cantidad de pares son. ¿Dónde está la variable que me muestra la cantidad de pares? La variable con P, ya que es la que cuenta los números pares. Entonces, con P. Y ahora necesitamos la suma de esos números. Entonces, escribir la suma de los números pares es. ¿Cuál es la variable que guarda la suma? La variable acum P. Guarda los números pares y los suma. Entonces, mostramos aquí la variable acumuladora de pares. Y ahora vamos a mostrar la cantidad de números impares y la suma de los números pares. Entonces, para que no quede pegado, escribir doble comilla junta para que haga un salto de línea. Y colocamos escribir la cantidad de impares son la variable que está aquí, con IP, que sería contador de impares. Hacemos lo mismo para la suma de los números impares es la variable que está acá, acumulador de impares. Y aquí ya habríamos finalizado. Entonces vamos a hacer la validación, vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Entonces vamos a hacer la prueba.
Entonces, ingrese la cantidad de números que desea ingresar. Vamos a ingresar 5. Entonces nos pide el primer número, 10. Y nos dice la variable no definida, cont. Ah, qué pena, aquí falta una P. Sí, falta una P. Vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a ingresar 5 números. El primero es el 10. Segundo es el 4. El número 3 puede ser el 7. Puede ser el 13. Y el número 5 va a ser el número 2. Y nos dice, la cantidad de pares son 3. Sería el número 10, el número 4 y el número 2. Y nos dice que la suma de los números pares es 16. Vamos a validar. 10 más 4, 14. Y 14 más 2, 16. Perfecto. Y nos dice, la cantidad de impares son 2. Sería el número 7 y el número 13. Y nos dice que la suma es 20, ya que 7 más 13 nos da 20. Perfecto. Entonces, si hacemos, por ejemplo, la cantidad de números que desea ingresar, vamos a hacerlo solamente vamos a hacerlo con 3 números. El 20, el 6 y el 3. Y como pueden ver, está funcionando sin ningún inconveniente. Entonces, aquí ya habríamos finalizado. Si tienen algún ejercicio o si tienen dudas de este ejercicio que acabamos de hacer, lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto lo estaremos mirando. Nos vemos en una próxima ocasión.